Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. El mundo cambia a una velocidad impresionante. Hoy más que nunca necesitamos información clara, digerible y relevante. Este es el espacio donde exploramos ideas, tendencias y datos que están transformando nuestra forma de interpretar el mundo. Bienvenidos a Researchland, la tierra de la investigación. Principales encabezados. DW, Golfo de América o el infantilismo imperial. El Financiero, sigue los pasos de su padre. ¿Qué negocios tiene Barron, el hijo menor de Donald Trump? Y Marca.com, la intransigencia de Donald Trump. Para iniciar este programa queremos poner un poco de contexto del tema que vamos a tener el día de hoy. Y es que el pasado 20 de enero, el mundo despertó de un sueño que, para muchos, quizá es el inicio de una pesadilla. Donald J. Trump se convierte por segunda vez en la historia de Estados Unidos en el presidente número 47 de este país. Este hombre que había sido derrotado por Joe Biden hace 4 años, no solo recuperó la presidencia, sino que lo hizo con más fuerza que nunca. El ascenso de Trump fue más que un simple regreso, una simple reelección quizá. Fue también una afirmación de su capacidad para conectar con un electorado que, lejos de abandonarlo, creció en número y en lealtad hacia su persona. Nos dimos cuenta que con una popularidad del 52%, este segundo mandato no solo se siente como una repetición a su primera victoria en 2016, es el inicio de algo más grande, más audaz y quizá, para muchos, más alarmante. Bienvenidos. Hoy es noche de jueves, noche de Researchland y tenemos el placer de estar con ustedes esta noche, de abrirles nuestra casa y abrir este espacio de investigación, de análisis de datos, de una conversación entre amigos. Y para ello quiero presentarles primero a Luis Muñiz. Ahí se confunde un poco el Núñez Muñiz, pero soy Luis Muñiz. Muchas gracias, querido Gio. Para esta primera temporada, esta es nuestra primera temporada, capítulo 1, y el tema es Donald Trump, como se podrán haber dado cuenta. Y para ello tenemos, el regocijo, la alegría de poder contar con la inigualable voz de Pablo Levy. Pablo. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Muchísimas gracias por estar en tu podcast, un podcast de Researchland, que Researchland, no está de más mencionar, pues es la agencia en la que colaboramos todos, la agencia de investigación de mercados. Y a lo mejor un poquito antes de entrar en materia, me gustaría, por ser el primer capítulo, me gustaría dejar un poco en claro, pues cuál es la intención de este podcast, ¿no? Ya que, como decía, pues nos dedicamos a la investigación de mercados, pero no solo es entender cómo funciona el mercado allá afuera, sino es cómo entendemos a las personas y nuestra manera de consumir, en nuestro caso, a los mexicanos, entender cómo consumimos los mexicanos y por qué elegimos entre distintos productos. Por ello, yo me considero un chismoso profesional. Yo creo que a mí me pagan por ser metiche y chismoso, pero ¿qué opinas? Cuéntanos un poco de cómo ves tú pues esta chamba de la investigación antes de entrar en materia, nomás para entrar en calor, para afinar la garganta. Para digamos. que vayamos calentando gargantas. Muy bien, sí, la chamba tiene 2 vertientes. Uno, tienes que ser chismoso profesional y tener este ímpetu de estar todo el tiempo preguntándote por qué y llegar a los resultados que estás buscando. Y 2, también tienes que tener como esta hambre de estar todo el tiempo buscando nuevas metodologías y demás para entender mejor lo que está sucediendo, el contexto, el fondo, trasfondo de cada uno de de las necesidades de información que vayan requiriendo alguno de nuestros clientes o en este caso, vamos a estar hablando de política. Entonces, pues también esto se aplica igualito como se aplica a los mercados o a los productos, se utiliza en la política para los candidatos y los partidos, ¿no? O sea, finalmente un partido pues es un producto y un candidato también Exacto. es un producto. Un producto, una marca, sí, exacto. Crean su propia marca, ¿no? Para Así poder es. comunicarle a ciertas audiencias o a cierto target, ¿no? Totalmente. Y Donald Trump es un productazo. Exacto. Entonces es un cuate que se ha sabido vender
al 1000% dentro de esta tendencia de políticos a nivel mundial que son más populistas que otra cosa, políticos que se han dedicado a ser muy, ¿cómo te diré? Muy de extremos, ¿no? O sea, exacto, no tienen medios, se agarran de alguna cosa muy extrema, ya sea de derecha o de izquierda, no pasa nada de qué es lo que están diciendo, sino más bien generan esta polarización y de esa forma venden, tienen un enemigo, ¿no? Porque eso es parte importante, siempre que hay un héroe tiene que haber un villano, en este exacto, caso Trump es el héroe, ¿no? Y ahí por ahí hay muchos villanos, Trump tiene un montón de villanos, el primer villano pues fue la economía, ¿no? La economía que es lo que más le han criticado a Joe Biden creo que uno de los primeros puntos por los cuales Donald Trump empezó a ganar un chorro de fuerza, ¿no? Querido Pablo, muy bienvenido a tu espacio. Además de darte la bienvenida que mereces, queremos platicar un poco, como bien lo dijo Luis, del contexto de Donald Trump, pero primero de las elecciones. Porque las elecciones en Estados Unidos son complicadas, es decir, no funcionan como en el resto de Latinoamérica. Y para ello, primero que queremos presentarte a la voz oficial de Researchland, que nos va a resolver todas nuestras dudas. Te presentamos a Lili y queremos preguntarle, Lili, por favor, defínenos cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Después de votar, ese voto pasa a un conteo estatal. En 48 estados y Washington, D.C., el ganador consigue todos los votos electorales de ese estado. Maine y Nebraska asignan a sus electores con un sistema proporcional. Un candidato necesita el voto de al menos 270 electores para ganar la elección presidencial. Por lo general, se proyecta al ganador la noche de las elecciones en noviembre, cuando termine el conteo de los votos de los ciudadanos. Pues ahí está el proceso, querido Pablo, y ¿por qué tan difícil? O sea, ¿por qué te parece que es tan complicado en Estados Unidos? Bueno, a nosotros nos parece complicado. Es muy complicado. No, es muy complicado. Tienen muchos colegios electorales, caucuses les llaman en Estados Unidos. No sé si la traducción directa es colegio electoral, pero creo que sí. Pero así es como lo conocemos. Así es como lo conocemos. Tienen 50 colegios electorales, uno en cada estado, y cada estado funciona de manera independiente. Entonces, si tú ganas el estado por un voto, con eso te da todos los votos de ese estado. Hay estados que tienen 2 o 3 votos electorales, que se llaman así. Unos son los votos de las personas, claro, y otros son los votos electorales. Los votos electorales son los que cuentan y los que deben de tener más de 270, que es la mitad más uno. Entonces, por ejemplo, estados con muchos votos electorales, no me sé la cantidad exacta, pero California tiene más de 40 votos electorales, mientras Arkansas a lo mejor tiene 4. ¿No? O sea, la diferencia es monumental. Sí, abismal. Monumental. Entonces puede pasar, y ya pasó, que si tú cuentas los votos de la gente populares, gana un candidato. Claro. Pero pierde en los votos electorales. Y entonces gana el otro candidato. Eso le pasó a Trump. O sea, Trump cuando gana contra Hillary Clinton perdió en la cantidad de votos, pero ganó los votos electorales. Pero ¿dirías que ese sistema es más democrático o es más un tema de darle identidad a Estados Unidos? Bueno, así han votado desde siempre, desde las colonias y demás, siempre han votado de esa manera. Creo que es un tema más de tradición. No podría decir que es más democrático o no. Lo único que puedo decir que es un poco contradictorio es, puede haber más gente que vote por un candidato y igual y pierde. Ya pasó con Trump y Esto Hillary que pasó Clinton. pasó con Trump y con Hillary Clinton, ¿no? Entonces, para ellos es la forma de hacerlo y la forma más democrática de hacerlo. Para nosotros, pues es, si tienes muchos votantes ganas y si tienes pocos votantes pierdes, así de sencillo, ¿no? No tienes por qué estar metido en tanto rollo. Pero así funcionan ellos. Entonces hay ciertos estados que le llaman estados columpio. Georgia y no me acuerdo exactamente cuáles, pero son estados columpio porque porque a veces votan por el Partido Republicano y a veces votan por el Partido Demócrata. Claro. Entonces el chiste es convencer estos estados. Y eso pasó en esta elección.
estaban más o menos empatados, alrededor de 230 votos electorales por cada uno, y el que convenció a estos estados columpio fue Donald Trump. Y entonces gana con una diferencia importante, más allá de los 270 votos electorales. Creo que para ti, Pablo, es muy, muy claro el tema de los colegios electorales. Yo, la verdad, todavía me sigo quedando con dudas. No sé si te pasa lo mismo a ti, Luis. Entonces, vamos a preguntarle a la voz de Researchland de nuevo a Lili, ¿cómo funcionan estos colegios electorales? Cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso. Es decir, que incluyéndole los 3 electores de Washington, D.C., hay 538 electores en total. Excelente, pues bueno, digamos, esto que nos decías, hay un número de votos por cada estado, y con que ganes estos estados columpio, posiblemente vayas a ganar la elección, tomando en cuenta que hay estados que ya están definidos como republicanos y como demócratas. Sí, en principio más o menos sí. Y son 270 porque si tienes 538 votos electorales, la mitad más uno son 270. Ahora, pero entrando a materia de Donald Trump, este fenómeno político de Donald Trump, que se ha construido una historia, un personaje detrás del político que realmente toma decisiones y firma decretos, ha sido bastante eficiente en convencer a los americanos. Es porque esa es su esencia, porque ha entendido el juego político, porque ha entendido el juego de los votos. Yo creo que ha entendido la tendencia mundial. Es un poquito lo que estábamos platicando hace un momento. Ha entendido que el político populista, el que promete, el que polariza, el que hace héroes y villanos, el que convierte ciertas causas en tendencia, incluso avienta bombas atómicas en la opinión pública acerca de temas que igual y ni va a cumplir, pero resulta que eso esconde alguna deficiencia que tenga en algún lugar. Y eso resuena en la Así ha caminado el mundo, ¿no? Recientemente hay muchos ejemplos al respecto, pero así está la política mundial, con estas gentes que se dedican a levantar polémica más, y esa es la nueva política. La ha entendido muy bien Donald Trump, lo hace muy bien, sinceramente. Es un comunicador nato. Te guste o no te guste, ese es otro asunto, pero... Caiga bien o no caiga bien, estemos de acuerdo o no, comunica. Comunica y comunica muy bien, comunica de una manera categórica. No te cabe la menor duda de que él está a favor de esto y en contra de aquello. En el contexto, tú seguiste muy de cerca las elecciones de Estados Unidos, cómo se movían las tendencias, el momento del declive del presidente Joe Biden, bueno, del expresidente ahora, y cómo el fenómeno Kamala Harris toma una fuerza política muy importante al inicio, en el momento en el que la nombran como la candidata oficial, parece que va a ganar en el poll de polls, y después resulta que Donald Trump obtiene la elección en los estados clave. Así es. Tal cual, esa es la historia de una muerte anunciada. Biden no tenía oportunidad con Donald Trump. No tenía oportunidad porque era un presidente que se veía muy débil. Era un presidente que incluso físicamente y en términos de salud se veía muy débil. Tanto en popularidad como físicamente él ya no iba a dar esa batalla. No había manera. Lo vimos a Joe Biden en algunas escenas en donde parecía que estaba hablando con fantasmas y cosas así, que lo hace perder como esta fuerza, ¿no? Tenemos que recordar lo que es ser el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, en principio, tendría que ser el líder más importante de la nación más poderosa, ¿no? O una de las naciones más poderosas, porque evidentemente China ya juega en ese nivel y cosas así, ¿no? Pero bueno, una de las naciones más poderosas, el líder pues tiene que ser un cuate fuerte, un cuate que se vea que es un gran líder, que tiene muy claras sus posiciones, y eso no lo tenía Joe Biden de entrada. Esa es la primera parte que tenía perdida Joe Biden. La segunda parte, el tema económico, que ya platicamos hace un momento. Estados Unidos estaba en un problema económico importante, como hace muchos años no lo estaba, y entonces todos se lo atribuían
a la ligereza de toma de decisiones de Joe Biden, o así lo veían los americanos. Claro. Y pensando en esa idea, Kamala sí tenía esta fuerza para poder contrarrestar pues sí, la ola que traía Trump en ese momento. Yo creo que sí. O sea, Kamala en un inicio primero es mujer, la primera mujer que podía tener la oportunidad de llegar a la presidenta después de Hillary Clinton, pero Hillary Clinton por otros motivos. ¿No fue? No fue. La presidenta entonces que no fue. Otra mujer que tenía la oportunidad de. Segundo, racialmente la primera mujer de ascendencia mulata, negra, no sé exactamente latina, qué. No es latina, su papá es afrodescendiente. Su papá es afroamericano, claro, y la mamá algo así. Bien. O la mamá, una cosa por ahí, así, ¿no? Pero es afroamericana. Había dos factores interesantes ahí: ser mujer y la ascendencia. Una mujer que además no tenía ninguna cosa, ninguna cola que le pisen, ¿no? Así como trapitos al sol. Trapitos al sol. Había sido una abogada muy, muy relevante. Entonces, y fue directora de algo que tiene que ver con lo jurídico en California. Entonces, pues en el caso de Trump era como esta contraparte del niño malo que además estaba demandado por temas de género y demandado por un montón de cosas. Entonces era una contraparte muy interesante. Interesante, sí. Y además, que en un principio crece como la espuma y luego nos quedamos así con la idea de ¿qué pasó? Eso, nos quedó a deber esa batalla, digamos. Yo creo que sí, mal sabor. Que la batalla mediática la perdió. Pero además, el gran estandarte de Joe Biden en su gobierno, ¿no? Kamala Harris era el referente como la vicepresidenta y además un punto icónico para México sobre todo, ¿no? En esta dualidad de posiblemente vaya a haber dos mujeres presidentas en dos naciones muy cerca. Históricamente no ha habido una mujer presidente en Estados Unidos. Y eso nos lleva un poco a ¿qué pasó con Hillary Clinton? Porque Hillary Clinton, como decías hace un momento, ganó la elección en número de personas, perdió la elección en número de estados clave, pero gana la elección en número de personas y se registra una votación importante. Y luego, 4 años después, gana Joe Biden la elección con un número de votos gigantesco, es decir, en porcentaje de votantes fue mucho más grande que 4 años anteriores. Y pierde Donald Trump la elección frente a un Joe Biden que era pues muy la transformación, muy el cambio, muy ad hoc a estos tiempos, digamos, ¿no? Y después pierde Joe Biden la razón, digamos, el criterio, se vuelve Kamala Harris y volvemos al tema de las mujeres no ganan la elección en Estados Unidos. Es un factor, o sea, digamos, Estados Unidos no está preparado para tener una mujer presidenta. Pues parece que no. No te lo sabía contestar así de propia mano, pero pues parece que no, porque sí ganó el hombre que además es como muy macho. Ajá. También ganó, creo que la parte muy tradicional del americano. Yo sí creo que le ganó la batalla en los medios, le ganó la batalla en los debates incluso, creo que le ganó la batalla en la discusión en general, le ganó la batalla. Es difícil discutir con Donald Trump, sinceramente, porque no oye y nada más te está solo diciendo, ataca. Sí, solo ataca, ¿no? Pero digamos, tampoco pudo jugar bien de buena manera ese juego. Yo creo que Donald Trump ganó de buena manera, o sea, sí fue una elección. Quizás sí hay un poco de este tradicionalismo de closet, digamos, ¿no? Para no ponerle más etiquetas. Pero efectivamente sí hay un discurso detrás que convenció al ciudadano promedio. Totalmente. Ahora, ¿qué les parece si vamos a un corte? ¿Sí? Regresamos y seguimos con la conversación. Claro, sí. ¿Sí? Volvemos. El mundo de la política es un terreno competitivo que requiere de preparación, conocimiento, condición y disciplina, justo como en el deporte. Researchland Arena, investigación político-electoral. Ahora vamos con algunos datos
de Researchland, y es que en el lanzamiento de su primera campaña electoral en junio de 2015, Donald Trump exclamó la frase: México no envía a su mejor gente, traen consigo drogas, crimen y violadores. En su primer mandato proclamó una política migratoria llamada tolerancia cero, que determinaba que cualquier persona que entrara a territorio norteamericano sin papeles estaba cometiendo un delito. Entre 2017 y 2021, las autoridades separaron a más de 4.600 niños de sus padres migrantes. Más de 1,000 aún no han vuelto con sus familias, debido a que las oficinas de migración simplemente no vincularon sus registros con sus padres. Se estima que en Estados Unidos residen entre 11 y 14 millones de inmigrantes indocumentados. De estos, aproximadamente el 40% son mexicanos, aunque en la última década ha habido un incremento en la llegada de venezolanos y colombianos. 4 millones de niños en Estados Unidos tienen por lo menos un padre indocumentado. Si la frontera cierra y no se admiten estos asilos, como lo dice Donald Trump, se llevarían a cabo 2.500 detenciones de migrantes por día. Pero en el primer mandato, entre 2017 y 2021, se deportaron aproximadamente 3 millones de personas versus Barack Obama, quien deportó a más de 3.2 millones de inmigrantes entre 2009 y 2017. Pablo, pues con estos datos regresamos. Parece que Donald Trump en su primer mandato, no sé en el segundo, pero en el primero, era muy explosivo, hizo muchas promesas de campaña vinculadas hacia los migrantes sobre todo, asustó a la gente en México y después no fue tan reaccionario como pensábamos. Es decir, Barack Obama, que es el presidente icónico para los migrantes de México, que es el presidente icónico, el presidente bueno, deportó más migrantes que Donald Trump. Sí. A ver, este es parte como del fenómeno del populismo, ¿no? Aventar, como les decía yo hace rato, bombas atómicas mediáticas para crear controversia. Entonces Donald Trump es un experto en eso y como verás, pues hay algunas cosas que sí hace y otras cosas que no hace. Vamos a ver cuáles nos cumple ahorita. Pero bueno, a ver, el muro que nosotros íbamos a pagar y que él dijo que iba a construir no sé cuántos miles de kilómetros de muro y pagados por el gobierno mexicano, pues no se llevó a cabo, nunca se hizo, nunca se pagó, nunca nada, ¿no? Las deportaciones, a ver, Estados Unidos tiene todo el derecho de cuidar sus fronteras y de que la gente entre de manera legal a su territorio, creo yo, y entonces pues siempre hay políticas de deportaciones de toda la gente que entra ilegalmente al territorio de Estados Unidos, pero también tienen una dependencia brutal hacia los que entran a Estados Unidos. Exacto. Porque son los que hacen la pizca del campo, los carpinteros, los que lavan todo lo que los americanos no quieren lavar, etcétera, etcétera, ¿no? La mano de obra más económica que hacen las labores que los americanos no quieren hacer ni están dispuestos a hacer por el dinero que les van a pagar, ¿no? Entonces hay muchas contradicciones. Los aranceles famosos que nos está imponiendo en este momento, que ya dijo, que ya firmó, etcétera, etcétera, pues van a causar inflación dentro de Estados Unidos. ¿Eso le conviene a Donald Trump o no? Yo creo que no. Entonces, ¿qué tanto puede cumplir su amenaza de los aranceles? No sé, no soy un experto en economía, pero creo que le va a causar varios problemas. ¿Qué tanto puede deportar a todos los inmigrantes que están en Estados Unidos y hacer deportaciones masivas y votar a todos? ¿Y cómo le va a hacer para reconstruir lo que se tiene que reconstruir en California? ¿Cómo le va a hacer para la pizca de naranja en Florida? ¿Cómo? No. Incluso por un tema de conveniencia. No es conveniente. No puede, no le da, ¿no? Sí, ¿no? Digamos, problema o esta situación tan arraigada, tan amalgamada, pues ya no puede solo deshacerse de la gente. Así es. No es nada más así, ¿no? Pero Donald Trump empieza fuerte, es decir, empieza con amenazas que pueden tender a ser chistosas, ¿no? Como cambiarle el nombre a Golfo de América al Golfo de México, y que lo va a aplicar, digamos, en sus libros de texto en Estados Unidos. Pero amenazas de otro tipo de nivel
tipo, vamos a declarar a los cárteles de la droga como terroristas, y eso permite a Estados Unidos, que lo dijo textualmente, está pensándolo, si puede haber tropa armada dentro del territorio mexicano. Es decir, sabemos que dentro de la política mexicana, pues esto dio mucho de qué hablar, hubo muchos comentarios desde la Cámara de Diputados hasta la Presidencia de la República, pero el tono de la conversación de inicio fue fuerte. A ver, el tema de declarar a los cárteles como terroristas sí es muy grave. Independientemente de incursiones armadas, etcétera, etcétera, hay un tema económico que es súper importante. Cuando tú te vuelves un país que tiene cosas terroristas metidas en su territorio, también hay muchos más controles hacia los bancos, hacia las transacciones, hacia los mismos pagos de un lado para el otro, etcétera, ¿no? No, nuevamente digo, no soy economista, no soy el experto, pero sí sé que podría frenar la economía y las transacciones que se dan de un lado hacia el otro de la frontera. Y eso nuevamente, las remesas también. Y eso nuevamente tiene implicaciones de ambos lados. Evidentemente implicaciones mucho más fuertes para nosotros, claro, y que por supuesto no nos convendría que eso sucediera. Pero también tiene implicaciones para Estados Unidos que no estoy tan seguro ni sé suficiente como para asegurar si le conviene o no le conviene, pero sí representa cosas en Estados Unidos en temas económicos. No es nada más voy y meto drones y tropas y etcétera, lo cual tampoco está divertido, pero además hay un tema económico que esa parte no la estamos viendo o no se ha divulgado tanto y que me parece la más grave de todas, ¿no? Ahora, si lo llevamos al contexto de México, Pablo, a ver, esta frase icónica de Donald Trump durante su campaña de Make America Great Again, ¿no? Si lo lleváramos a un contexto en México, platicaba con Luis fuera del aire, y fuera mexicano Donald Trump, es decir, si fuera el candidato mexicano que quiere volver maravilloso, grandioso a México nuevamente y volver a estas épocas añoradas por algunos, como el porfiriato, con este desarrollo económico acelerado, con este desarrollo de infraestructura que había en el país, ¿sería amado Donald Trump? ¿Es interesante tomar esta perspectiva de ¿quiere hacer a mi país mejor? Pues claramente sí, ¿no? O sea, pues allá la vendió y la vendió muy bien. Se la compraron y se la compraron al full. ¿Por qué no podría funcionar en México? Pues a lo mejor sí podría funcionar en México. No sé si nosotros tengamos una etapa de oro que sea tan presumible o tan como clara para los... O sea, América para los americanos, America being the great country. Esas cosas pues, son muy vendibles en Estados Unidos y no sé si nosotros tenemos una identidad tan clara. Ese gancho quizá no... Pero pues esa identidad clara del país se vende en cualquier... nada más hay que encontrar cuál es la que corresponde a los distintos países, pero la vendes en cualquier lugar. Pero nosotros decimos, ay, Donald Trump es un monstruo, pero en realidad es un monstruo, o sea, es decir, pues realmente está queriendo hacer a su país grandioso otra vez. O sea... Sí, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso, no? Sí, estoy de acuerdo. No, yo creo que Donald Trump es un gran político. Es un político que sabe vender sus ideales. Es un político, como todos los políticos, que se contraponen, dicen una cosa y luego hacen otra cosa. Entonces, pues es un político y lo hace bien. Y tiene dentro de su gabinete gente muy moderada y tiene gente muy radical. Entonces, pues, ¿qué va a permear? ¿Lo radical, lo moderado? Yo pensaría que va a permear la razón finalmente, pero siempre con el discurso radical. El discurso radical ese no lo vas a quitar, es la esencia de Donald Trump, es lo que le gusta hacer, es lo que hace bien y además es lo que le permite ser tan popular. Claro. Oye, Pablo, pero esa no es la realidad. En México, Donald Trump es un monstruo, ¿no? Sé que levantamos una encuesta en Researchland para determinar
¿cómo es que opinan las personas acerca de este tema? Nos encantaría que nos lo compartieras. Sí, claro que sí. Fíjate, levantamos una encuesta y lo primero que preguntamos fue ¿qué opinión tienes de Donald Trump? ¿Te cae bien o te cae mal? Los meto en problemas a ustedes pidiéndole que si te cae bien o te cae mal, o no quieres meterse en problemas. No, sí, tío, ¿te cae bien o te cae mal? ¿Te cae bien o te cae mal Donald Trump? A mí me cae bien. ¿Te cae bien? ¿A ti? A mí no. A ti no te cae bien. A mí no me cae tan bien. Bueno, pues tú estás solamente con el 20% de los mexicanos que opinan que les cae o bien o muy bien. Y tú estás con el casi 40, un poquito más del 40% de los mexicanos que opinan que les cae mal o muy mal. Es decir, Donald Trump en México es un personaje que más bien nos cae mal. Segunda pregunta que hicimos en la encuesta fue, ¿tú crees que sea beneficioso o perjudicial para México que Donald Trump llegue a la presidencia? Ya llegó, entonces ya más bien que ya llegó a la presidencia. 54% piensan que es perjudicial. Pero fíjate, lo importante de eso no es tanto si es perjudicial o no, pues con las cosas que dice, pues evidentemente es perjudicial. Si cumple todo lo que dijo, pues claro que es perjudicial. Uno pensaría que es de terror. Claro, no hay manera de decir, ay no, qué buena onda lo de Donald Trump, pues no. Es que tanto le creemos. Exacto. Que sí va a cumplir, ¿no? Claro. Y dependiendo si cumple, nos da poquito o mucho en la torre. Pero dependiendo que tanto cumpla. ¿No? Claro. Entonces, 54% de los mexicanos está pensando que va a ser muy perjudicial, lo cual quiere decir que 54% de los mexicanos sí le creen. Sí cree que va a pasar algo. Que va a cumplir con todas sus promesas, ¿no? Ajá. Claro. O con todo lo que ya afirmó y que todavía tiene que pasar por las distintas cámaras para ver si de veras se hace realidad o no, pues. Pero ya las firmó, ya mandó el mensaje, ya aventó la bomba. ¿Va a pegar? ¿Lo va a vender en el Congreso? Pues quién sabe. Ya veremos. Pero ya veremos. Pero fíjate, hay 3 políticas así como muy claras, ¿no? La migratoria. Casi el 85% de nuestra encuesta nos dijo va a ser muy perjudicial y yo creo que sí va a pasar. La de los aranceles. Otra vez, más del 80% consideran que sí va a ser perjudicial y que sí va a pasar. Y hasta la del muro ya le creímos porque casi 70%, 68% sí piensa que sí cree que sí se va a hacer más muro y que sí lo van a hacer más grandote, ¿no? Entonces, lo que está pasando en México es que sí estamos creyendo a Donald Trump. Sí creemos que va a cambiar ciertas cosas y que va a cumplir con la gran mayoría de eso. Y que viene más radical. Más radical. Sí, claro. Pareciera que sí. No, y con esos datos ya no me cae tan bien. Pero bueno, la verdad es que Donald Trump en su gobierno, durante su primer periodo de gobierno, pues no inició ninguna guerra en realidad. Vimos los datos, no deportó a tanta gente como dijo que iba a hacer. El muro pues quedó medio construido, ¿no? La verdad, pero no nos lo cobró. Ni lo hicimos nosotros. Las green cards siguen existiendo, ¿no? Digamos, es un político que sabe llegar a la mente del americano prototipo, digamos, del americano común, pero que no ha destruido esta vinculación con México. Incluso fue un enviado de Donald Trump el que terminó de hacer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Donald Trump dice y a veces hace y a veces no hace, ¿no? Y dice cosas como el Golfo de América, que por favor, pues no, obviamente pues hay 1000 tratados internacionales que hacen que eso es imposible. No sé ni por qué le contestamos lo del Golfo de América, pero bueno, le contestamos lo del Golfo de América. Y si le quieren llamar Golfo de América, pues adelante, ¿no? El río Bravo se llama Bravo acá y Grande allá, entonces pues da exactamente lo mismo. No es ningún problema. No es ningún problema. Entonces hay ciertas cosas que dices, esto fue nada más para molestar. Y hay ciertas cosas que dices, bueno, pues esta sí la hace, pues sí nos pega feo. Y pues vamos a ver con el tiempo, a ver qué tanto cumple. Sí, Pablo, vamos a un corte y regresamos a seguir la conversación. Claro. A través de Campo o de nuestros paneles digitales, logramos recopilar información para una mejor toma de decisiones para las marcas. Observa y analiza un vasto universo. Adéntrate en el observatorio de Researchland. Pues regresamos a Noche de Researchland y
Pues bueno, vamos a seguir platicando con Pablo acerca de Donald Trump. Pero el fenómeno Donald Trump, es decir, ¿qué pasa alrededor de esto? Luis, platícanos un poco, ¿tú qué ves desde este lado cualitativo? Bueno, pues, según lo que hemos estado leyendo y las noticias que han estado saliendo, como los encabezados que mencionábamos en un inicio, hay algo interesante, por lo menos para mí, Pablo, no sé si pienses igual, sobre las personalidades que estaban el día de la toma de protesta. Hubo personalidades muy interesantes por ahí, pero no quiero aventar todavía nombres ni adelantarme a nada. Me gustaría escucharte de ti. ¿Alguna personalidad que te haya llamado la atención más que otra? ¿Alguno que deberíamos tener en el radar para el futuro? ¿Qué opinas, Pablo? ¿Hay algo ahí? Estuvo muy interesante. Había, en primer lugar, sus invitados principales eran todos los multimillonarios que hay en Estados Unidos, o cuando menos los que están cerca de él, ¿no? Elon Musk, Bezos, Dana White, el de la UFC, varios ahí. El de la FIFA también, ¿no? Estaba justamente el de la FIFA. El de la FIFA tenía que estar porque viene el Mundial dentro de un par de años. Entonces, bueno, no, del próximo año, de hecho. Sí, entonces, pues, por ahí había como estos multimillonarios que no sabes si son tan radicales o no lo son, pero que sí representan todo lo que es la derecha de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado estaba pues toda la batería de demócratas que representa todo lo contrario, parados enfrente, y ahí estaba Barack Obama, ya está Bill Clinton, y estaba, obviamente Joe Biden tenía que estar, bueno, no, ni siquiera tenía que estar. A la toma de posesión de Joe Biden no fue Donald Trump, es más, ni siquiera le entregó la Casa Blanca, se fue. Y le dijo, pues ahí está ya vacía, ¿no? Tú llégale. Sí. Entonces, Donald Trump ni siquiera tuvo la cortesía de ir a nada. En este caso, Joe Biden sí fue Kamala Harris, contendiente fuerte. Entonces, pues fue una toma de posesión como llena de contradicciones, como es todo lo que hace Donald Trump. Todo lo que hay alrededor de Donald Trump. Sí, todos los extremos que maneja Donald Trump, ahí estaban representados por una bola de personas que estuvieron hasta en la primera fila de los demócratas y atrasito todos los grandes millonarios de Estados Unidos, ¿no? Y dentro de estos que enuncias, primero Elon Musk. Elon Musk es evidentemente Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Bezos. Ahora olvidé el nombre, pero el director, dueño, CEO de OpenAI, de ChatGPT. Y TikTok también estuvo por ahí. Esa es otra cosa que está interesante, ¿no? Primero dijo, no TikTok aquí para nada. Primero era una amenaza horrible. 5 minutos después dijo, bueno, pues sí, 90 días más. Y 4 minutos después, a ver quién compra 40% de TikTok, y con eso ya lo volvemos parte de Estados Unidos, ¿no? En 4 años vemos, ¿no? Entonces, pues sí, pues es otra vez este tema de como digo una cosa, digo otra. Pero hay unas que sí cumplen, entonces pues ya ni sabes cuál sí y cuál no. En ese sentido, este tema de la conveniencia de tener a estos grandes mentes, grandes cerebros de la tecnología junto a él, esto habrá que tenerlo sobre el radar. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Habrá que estar pendiente de qué va a pasar en temas de tecnología con Estados Unidos y Donald Trump? Pues yo pensaría que sí, o sea, pues sí tiene a un cuate que se ha dedicado a hacer punta de lanza en todo lo que ha hecho, como es Elon Musk, y apalancado de Bezos, de Zuckerberg, del de ChatGPT, que no tampoco sé cómo se llama, etcétera. Pues evidentemente hay un mensaje claro de vamos a hacer cosas tecnológicas, y a lo mejor por ahí viene su America the Great, ¿no? O sea, ahorita ya no puede llegar a la luna, porque la luna ya llegaron hace muchos años, pero pues habrá alguna luna que conquistar en términos de tecnología que no estamos viendo en este momento, y que a lo mejor va a ser su gran estandarte
de conquistas, ¿no? Puede ser. Todo puede pasar con Donald Trump. No es una luna hipotética, digamos. Ya declaró que quiere llegar a Marte, que la bandera de Estados Unidos va a ondear en Marte. Además, invitó a todas las empresas a producir en Estados Unidos. Les dijo, va a ser maravilloso producir aquí, es decir, van a tener todas las condiciones y el que no produzca va a pagar aranceles gigantes. Digamos, no es una luna hipotética. Y esto me lleva a pensar, bueno, Donald Trump en realidad solo es el reflejo de una cultura política, económica, que se enfoca más en el empresariado. El empresariado norteamericano es el que hace América grande otra vez. Sí, yo pensaría que sí. O sea, es parte de la política de derecha, ¿no? En donde los empresarios cobran una relevancia muy grande, pero otra vez, volvemos al mismo tema de siempre. ¿Cómo le va a hacer para producir sus cosas en Estados Unidos? No hay manera, la materia, o sea, la mano de obra pues es muy cara, entonces va a tener una inflación brutal si trata de producir todos los coches que quiere producir en Estados Unidos, pues no hay manera. Va a tener que voltear a ver a otros países, entre los cuales, bendito sea el Señor, estamos nosotros y nos tiene que ayudar de alguna manera, creo yo. En ese sentido, ayer hubo una entrevista muy interesante porque le preguntaron acerca de Lula, ¿no? Este tema de Brasil, cómo lo veía, y Donald Trump contesta, pues seguramente irá bien porque pues todos necesitan de nosotros. Ya hay una relación sólida en México, hubo una relación sólida con el expresidente Andrés Manuel, donde lo elogiaba y decía un gran amigo, un tipo muy mesurado, muy cercano. Con la presidenta Sheinbaum no necesariamente ha tenido esa relación, pero hay cierto respeto de por medio, y desde mi óptica, y quiero preguntarte de la tuya, la presidenta Sheinbaum ha contestado bien, no ha caído en la provocación, ha hecho las cosas políticamente correctas. ¿Tenemos una esperanza con eso? Es decir, ¿tenemos un 4 años no tan complicados para México? Pues mira, hicimos una encuesta al respecto, de hecho, con las preguntas, con algunas de las preguntas que estás planteando en este momento. Entonces, lo primero que le preguntamos a las personas en esa encuesta fue, ¿cómo ves la relación entre México y Estados Unidos, o la relación directamente entre Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, y Donald Trump? 51% habló de ni buena ni mala, ¿no? Entonces, más de la mitad de los mexicanos estamos como esperando a ver qué pasa en esta relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Pero creo que eso es positivo. Es decir, pues la verdad es que no sabemos bien a bien por qué Donald Trump va de un lado para el otro, va de un lado para el otro, dice unas cosas que podrías pensar, no, está en completo desacuerdo con lo que pasa en México, en este tema, en todos los temas, pero pues ayer en la noche dijo que las cosas con México iban muy bien, tan es así que hasta el peso se apreció en unos cuantos centavos, porque el señor dijo que las cosas iban caminando en términos de relación muy bien con México. Entonces, creo que hay que tomarlo con mesura, hay que darle un poco de tiempo. Sí creo que la presidenta Sheinbaum tiene esta capacidad de hablar con Donald Trump sin ningún problema, de poder poner las cosas claras y no dejarse. Por otro lado, también en México tenemos como esta cultura o reciente cultura de aventarse, a subirse al ruedo, al ring. De echarse para adelante. ¿No? Echarse para adelante, subirse al ring, sí, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es bastante optimista y de hecho lo preguntamos también y más del 55-56% consideran que la relación con Estados Unidos puede ser buena y lo están viendo de una manera optimista, de una manera en donde sí consideran que la presidenta Sheinbaum tiene todas las credenciales para también llevarse bien con Donald Trump, como lo hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que además es una mujer que habla muy bien inglés, que es muy letrada, ¿no? Que ya hablaremos en otro episodio. Mucho más letrada que Donald Trump, pero por mucho. En otro episodio, si nos lo permites, de Claudia Sheinbaum. Pero en este momento queremos
rematar este episodio, este podcast contigo con una sección que esperamos se vuelva icónico en el largo plazo y se llama La Tierra de Arenas Movedizas, en donde descubrimos preguntas que tiene la gente pues para planteártelas. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy un poco nervioso, pero vamos para adelante. No, estas veces están sencillas. Y es eso, ¿no? Estas son las preguntas movedizas y son cuestionamientos que la gente se está haciendo y que están poniendo a lo mejor en buscadores de internet, etcétera. Y una de ellas es, ¿cómo es que Trump tiene tantos seguidores si parece que la gente en realidad no lo quiere? No, a ver, la gente en Estados Unidos sí lo quiere, por supuesto que sí lo quiere. No nos vayamos con la idea de que no lo quiere. Una cosa es que tú no lo quieras en México. Y ya vimos que en México la gran mayoría de las personas no lo quiere. Pero en Estados Unidos, por supuesto que lo quieren. 1, 2, representa a un partido que tiene una cierta cantidad de votantes que claramente no van a cambiar de partido. Nada más hay 2 partidos en Estados Unidos, o eres de izquierda o eres de derecha, punto, ¿no? Entonces, representa un partido que ya tiene, en ciertos estados sobre todo, una cantidad de gentes que va a votar por ellos y que sí quieren ese partido, están registrados dentro del partido. Allá en Estados Unidos una cantidad importante sí se registran en los partidos, a diferencia de México, que la gran mayoría de nosotros no estamos registrados en ningún partido, pero allá sí se registran los partidos, tienen una vida democrática mucho más activa y mucho más cercana con los partidos y con los candidatos. La participación política es fuerte. No nos vayamos con la idea de que no lo quieren, por supuesto que lo quieren. Okay, muy bien. En esa misma orden de ideas, la gente también se ha estado preguntando si existiera un Trump mexicano, y hace ratito ya medio lo platicábamos, ¿qué características debería tener este Trump mexicano para que el mexicano confiara en él? Hablábamos de, por ejemplo, ser un buen comunicador, pero estas bombas mediáticas que decías, ¿hay algún personaje así? ¿Tendría que construir un personaje así para que fuera un símil del personaje Showman? ¿Nos conviene? ¿Querríamos algo así? A ver, me estás metiendo en problemas, pero vamos a contestar la pregunta. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que se parece a lo que hace Donald Trump, con una política completamente distinta, ¿no? Pero bueno, finalmente es alguien que lanzaba mensajes con una potencia importante, que era un gran comunicador, que era un tremendo político y sabía muy bien moverse. Bueno, sabe, ya no está en la presidencia de la República, pero sigue siendo un personaje importante. Es un tremendo político, es un tremendo comunicador. Si bien las banderas o la ideología es completamente diferente, la forma de comunicar y la forma de transmitir y todo eso que hace que Donald Trump hace muy bien, pues también Andrés Manuel lo hacía tremendamente bien, ¿no? Cada quien en su propia realidad. Cada quien en su propia realidad, cada quien en su propia forma, contexto, etcétera. Pero los dos tremendos comunicadores, tremendos políticos, y con esta capacidad de polarizar importantemente, ¿no? Muy bien, perfecto. Última pregunta. Dígame. No tenemos más, pero la vamos a dejar en una más. ¿Listo? ¿Preparado? Sí, señor. Donald Trump, antes de ser político, empresario. Sí. Es una nueva manera de ver la política. Los empresarios empezaron a meterse en la política. ¿Vale la pena tener empresarios políticos, presidentes? Úchala, pues qué buena pregunta. No sé. En México le han preguntado a empresarios importantes si quieren estar en la política. Le preguntaron al ingeniero Slim si quería estar en la política. Claramente dijo que no, que él no era un político, que era un empresario y que era muy bueno haciendo lo que hace, pero no era un buen político. Le preguntaron a nuestro jefe, el señor Salinas, lo mismo también, y contestó exactamente igual. Dijo: yo no soy político, yo soy empresario y hago muy bien lo que hago. Entonces, no sé qué tanto interés tengan los empresarios mexicanos en meterse en este tema de la política,
Claramente en Estados Unidos lo que funcionó fue no tanto el que era un empresario, sino la manera como manejó la economía en su primer cuatrienio. Y luego la manera tan dramática como cayó la economía en Estados Unidos en los siguientes 4 años, tanto que hizo que regresaran y que todo el mundo dijera hay que regresar a Donald Trump porque cuadro sí sabe manejar muy bien la economía, ¿no? Entonces, claramente eso fue lo que funcionó. No creo que haya sido tanto el tema de si era o no era empresario, sino manejó muy bien la economía y esa ha sido una bandera que él siempre ha tenido por delante y que le ha funcionado a todo dar, ¿no? Y además buen timing, ¿no? Porque ahí medio se atravesó la pandemia, ¿no? La economía tuvo un golpe importante a nivel mundial y bueno, eso le ayuda al final a Donald Trump en una elección pues no tan claramente ganada, ¿no? O sea, con sus variaciones, con sus importantes reveses que le dio Kamala Harris y que finalmente termina ganando Donald Trump por estos 4 años siguientes que veremos y analizaremos desde Arena, desde Researchland, cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, el tema de la pandemia fue tremendamente criticado Biden por la forma como manejó la pandemia. Creo que también le restó muchísima fuerza a todo lo que estaba haciendo Joe Biden y bueno, un tema, el tema económico, el tema de la salud, eran demasiadas cosas. A Trump la pandemia le vino como anillo al dedo, como dijo otro, ¿no? Le vino bien. Pablo, para ya casi terminar, últimos comentarios acerca de esto, Luis, ¿cómo nos quedamos con la sensación de esta toma de protesta, este inicio de gobierno de Donald Trump? Pues creo que hay que estar muy abiertos, hay que tener los ojos muy abiertos para poder cachar todo lo que viene, ¿no? En realidad, y bien lo decía Pablo en un inicio, no podemos hacer conjeturas tan fuertes o radicales en este momento, hay que esperar, que se vaya dando, vamos a ver cómo va avanzando. O sea, van escasos pocos días, ¿no? Entonces, todo lo que podamos decir ahorita es mera especulación y con alguien que sabe manejar también el discurso y el ser tan mediático, no podemos irnos corriendo, hay que andarse con cuidado. Así que, pues solo el tiempo, ¿no? Yo opino lo mismo, creo que estamos lejos de ver qué es lo que va a pasar con Donald Trump. Vamos a seguir teniendo un Trump que va a seguir aventando estas declaraciones que encienden redes sociales y encienden la conversación. Es parte del estilo Trump, es parte del estilo de muchos presidentes que ahorita están en boga o que han estado en boga. Es difícil saber qué sí, qué no va a cumplir o qué va a cumplir a medias, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí puede medio cumplir. Ya empezaron las deportaciones, pero eran las clásicas deportaciones que ha habido siempre, ¿no? No ha habido esta deportación supermasiva que prometió, pero ya empezaron las deportaciones. Seguramente seguirán más deportaciones, a lo mejor un poquito más fuertes. No sabemos si van a llegar a estas deportaciones tan grandes, pero él va a ser raja de esto. O sea, él va a decir, ya ven, ya empezaron las deportaciones y todo el mundo se va a espantar y va a decir... Es el rey de la hipérbole. Hombre, es el triple de lo de la vez pasada. Pues sí, no es cierto, chequen los números. O sea, todo lo que diga Donald Trump, todo lo que esté pasando, tenemos que estar checando los números para ver si lo que está pasando en realidad es muy diferente a lo que siempre ha pasado o no. Pues sigue siendo un poquito lo mismo que ha pasado, nada más que él lo hace... Enorme. Lo maximiza. Es un tremendo mercado técnico, digamos, porque sabe vender su producto muy bien. Claro, seguiremos viendo los datos, los números, viendo cómo se comporta un Donald Trump que hoy ha amenazado a las grandes naciones del mundo, pero que también suele de pronto volverse más parco al tono de su gobierno. Y pues bueno, seguiremos viéndolo aquí en Arena, en Researchland, en este espacio, en este podcast. Hoy podemos decir, Donald Trump ha hecho
toma de posesión del gobierno de los Estados Unidos. Aprendemos a lidiar con él todos los días, pero seguramente en este momento, al menos hoy, no hay razón para decir que todo está terminado, que ya todo está dicho por Donald Trump, sino seguramente tendrá sus variantes. Pablo, te agradecemos muchísimo el que hoy nos hayas acompañado. Si nos pudieras dar tus redes sociales para que te sigan en redes. Claro que sí. Yo estoy como @yo Pablo Levi en todas las redes sociales. Ahí me encuentran todas las redes sociales, @yo Pablo Levi. Y también síganos en las redes sociales de Researchland. Así es. Por todas estas van a estar en las descripciones de las plataformas donde este podcast viva. Por supuesto. Luis, también te agradezco muchísimo el haber estado como siempre estarás en este espacio. Hombre, un placer. Pablo, último comentario. Recuerden, de aquí posiblemente nos vayamos directo a ADN 40. Sigan esta sección de Red 360 con Lucy Bravo, ADN 40. Por supuesto que sí. Vamos a estar todos los jueves saliendo de aquí, nos vamos corriendo a ADN 40 y ahí vamos a estar platicando de distintos temas. Entonces, pues ojalá nos puedan seguir por allá. Muchas gracias. Gracias a usted que nos escuchó, que nos sintonizó, que nos dio el favor de su atención. Recuerde, hoy es noche de jueves, noche de Researchland, y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland.